Bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros. Ya irán llegando los compañeros que salieron un momento. Vamos a continuar con esta conversación. Tengo el muy enorme gusto y honor de compartir este espacio con Mónica Benítez de la UAM Lerma, con Tania Edo de la Cátedra Max Au de la UNAM, y que juntas hemos hecho este conversatorio ya hace varios años con distintos artistas, siempre considerando a los alumnos y a los artistas en ciernes. Muchas gracias por la provocación otra vez. Gracias, Marce, por aceptar nuestra invitación. Y vamos a seguir esta conversación con un par de proyectos más que quería mostrarnos Marce, y luego conversar un poquito cuál es el futuro de las propuestas que ella está considerando, cuáles son los muchos futuros que estás viendo en distintos ámbitos. Marce, gracias. Gracias, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Pues me siento muy afortunada también, ¿no? Además me he sentido muy apapachada, tengo que decirlo. Y bueno, pues justo quería, bueno, aprovechando que tenemos un tiempito más, compartir 3 proyectos que, bueno, como les tengo mucho aprecio y que no encontré muy bien, que sí tienen por dónde, pero bueno, como que no supe muy bien cómo acomodarlos en las otras líneas de tiempo que les presenté. Entonces, pues como que son historias que tienen sus vínculos, pero al mismo tiempo parece que son cosas como muy distantes, ¿no? O diferentes, pero no quería pasarlas por alto. Y bueno, este primer proyecto del que les quiero hablar, voy a dejar un poco. Sí, gracias. Le voy a bajar para poder contarles mientras lo vemos. Es un proyecto que se llama Milpa Polímera y bueno, surgió de una invitación de María Antonia González Valerio cuando ella estaba formando esto que se llama Arte más Ciencia, que si no lo conocen les recomiendo echarse un clavado porque es como un espacio de investigación y trabajo y pensamiento en torno a la relación del arte y la ciencia, ¿no? María Antonia es filósofa de formación, pero bueno, ella le ha dado seguimiento pues a esta investigación de maneras muy amplias y diversas, y en este primer acercamiento ella planteó pues como me invitó a mí, también estuvo invitado Arcángelo Constantini y bueno, otros compañeros no artistas o que en ese momento estaban como saltando de su hacer en la filosofía o en la literatura o en otras áreas, también a empezar a dialogar con el arte, ¿no? Entonces María Antonia nos propuso pues hacer un ejercicio colaborativo y colectivo de pensar juntes en torno al problema de la tierra, específicamente la relación con la semilla nativa y ancestral que es el maíz, pues en estos territorios y bueno, en Mesoamérica, ¿no? Y bueno, a partir de ahí surgieron diferentes aproximaciones y este trabajo finalmente fue una colaboración entre Arcángelo y yo, pero muy de cerca, ¿no? En este diálogo colaborativo con pues, lo que ahora es Arte más Ciencia. La exposición que hicimos al final se llamó Sin origen, sin semilla, y esta pieza la nombramos Milpa Polímera. Es una pieza a la que le tengo mucho aprecio, porque también siempre ha estado como que nunca he tenido el espacio para profundizar, pero siempre ha estado como en mi horizonte, el abordar también la problemática de las semillas, ¿no? De la tierra y el maíz transgénico,
y estos asuntos que son, pues que están también en nuestra cotidianidad, porque es el alimento, es la base alimentaria, ¿no?, de México y de muchos pueblos y países mesoamericanos. Y sabemos que, pues, que ha estado trastocado y traspasado por muchos vectores de orden político, económico, bueno, desde tiempos ancestrales, ¿no? Entonces la obra se desarrolla como en un espacio de pensar la semilla también como una entidad tecnológica, ¿no? O sea, como un no negar que la semilla de maíz ancestralmente también ha estado pues expuesta, o bueno, ha sido en este proceso de domesticación y de pasar de unas manos campesinas a otras, pues ha sido modificada también y ha sido, digamos, en cierta manera domesticada y controlada, pero de hace rato hablaba yo como de ciencia abierta, ¿no?, desde una perspectiva de apertura y desde una perspectiva del conocimiento libre, ¿no? Entonces nosotros quisimos poner como en relación y de alguna manera en contraposición o también en diálogo esta disparidad de modos de acercarnos a la semilla, ¿no?, y al trabajo con la tierra y al trabajo y a la modificación también, ¿no?, de la semilla como una entidad tecnológica y como una entidad que nos ha permitido, por un lado, si hablamos de las semillas nativas, nos ha permitido el conocimiento libre y el conocimiento que se puede transmitir de generación en generación y de abuelos a padres, a hijos, y también en un entendimiento de la semilla como un núcleo vital que puede pues como interrelacionarse con otras semillas y provocar o digamos desplazarse en un entorno donde la biodiversidad es la base, ¿no? No negar la biodiversidad, no negar que es algo que no puede tener propiedad, que es algo que es un derecho porque tiene que ver con el derecho alimentario de los pueblos. Y por otro lado, en contraposición con las semillas genéticamente modificadas, que hay mucha gente, bueno, ahora que yo vivo en el campo, de pronto me topo con personas que dicen, yo no sé por qué hacen tanto conflicto con esto de las semillas y también la domesticación nativa y ancestral es un proceso de alteración. Yo creo que el gran problema está, por un lado, en el hecho de la patente, o sea, de que estas semillas son patentadas, de que estas semillas, al final de cuentas, sí, por naturaleza, las semillas se dispersan con el viento y obviamente se cruzan, hay un proceso de cruza libre y natural, y cuando estas semillas entran en relación con otras semillas nativas y estas empresas pueden descubrir, porque encuentran sus genomas o encuentran sus fenotipos en el campo de otro campesino, entonces tienen el derecho de reclamar la propiedad, ¿no? Y han surgido un montón de situaciones desagradables y poco afortunadas para los campesinos, ¿no?, que entonces de pronto tienen que empezar a pagar regalías a estas empresas cuando ellos realmente lo único que han hecho pues es sembrar sus semillas, guardar sus semillas, que además son semillas que están cargadas de afecto porque son la herencia de sus abuelos y de sus bisabuelos, ¿no? Entonces, como la pieza pone en relación estos conflictos, y lo que para nosotros fue, ante la pregunta de cómo ponerlas en relación, nos encontramos bueno, más o menos la obra la produjimos en los momentos en los que empezaban las primeras generaciones de impresoras 3D, ¿no? Ahora ya hay unos modelos de impresoras muy sofisticadas,
pero en ese momento había este modelo de impresora que se llama MakerBot, es una empresa, pero que la primera generación de impresoras fueron impresoras open source, fueron unas impresoras que fueron desarrolladas por una comunidad global de hacedores, y hubo un momento en el que digamos, unas de las personas que empujaron o que estaban involucradas en el desarrollo de estas impresoras open source, pues como que traicionaron, digamos, el movimiento maker involucrado en estos procesos, y privatizaron estas mismas impresoras, ¿no? Entonces hubo toda una controversia con esas comunidades que obviamente estaban muy enojados porque pues de repente ya no tuvieron acceso, aparte de que se utilizó todo el trabajo colaborativo abierto que se había generado por toda esta comunidad, de repente pues ya fue una impresora que se empezó a comercializar, ¿no? Entonces nosotros encontramos un paralelismo entre lo que le estaba pasando a la semilla con lo que le ha pasado, digamos, a lo largo de todos estos años de colonialismo a la semilla nativa y el tema de las semillas transgénicas como tecnologías, digamos, con también lo que pasó específicamente en este contexto con el tema de esta tecnología que inició siendo una tecnología libre, abierta, open source, y que de pronto se fue y se volcó del lado de la privatización, ¿no? Y de la capitalización, ¿no? De estos conocimientos. Entonces, pues lo que decidimos hacer es, bueno, diseñar, aquí les mostré, ¿no? Unas semillas de maíz 3D, con el propósito de que fueran impresas por esta impresora. Específicamente conseguimos el MakerBot original, con el cual tengo que decir que hemos tenido un montón de problemas, porque realmente es una impresora que no funciona muy bien, ¿no? Pero teníamos muchas ganas de que fuera esa impresora, porque es la que tiene esa historia, ¿no? Justamente. Entonces, pues hemos estado trabajando con ella y encontrando, bueno, escarbando arqueológicamente en los archivos de la red, porque pues ya muy poca gente tiene esta impresora, pero de pronto sí encontramos por ahí algunos blogs y bueno, consejos de cómo echarla a andar. Y la idea pues es que la pieza es como una especie de milpa circular, donde es como una parcela, ¿no? De tierra, en donde esta impresora imprime semillas de PLA, que es este material que se ve en ese rollito blanco, que se llama ácido poliláctico, y que también juega un papel muy importante como en la estructura y en la sintaxis de la obra, porque el PLA, ahora hay otro tipo de polímeros, pero este PLA está hecho de semillas de maíz transgénico, ¿no? Entonces es muy interesante también cómo a partir de este objeto tecnológico podemos como rastrear todas estas vinculaciones que verdaderamente tienen una relación pues real con esa economía o bueno, la agroindustria basada en el monocultivo, basada en las semillas de patente, en toda esta economía basada también en la quema de combustibles fósiles, porque finalmente, bueno, pues son estos grandes monocultivos que pues son finalmente espacios donde emplazados, por ejemplo, también o que existen a costa de la destrucción de bosques y de selvas, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues sí, están en esta lógica, ¿no? Como decía yo, capitalista, ¿no? Entonces, bueno, la obra es esta como tractora, nosotros le llamamos tractora,
convertimos la impresora en una tractora y está imprimiendo constantemente estas semillas de maíz, las está arrojando a la tierra, a la parcela, que es como decidimos que fuera un círculo también, porque de alguna manera sentíamos que era como este ciclo cerrado que no permite pues como una apertura en otras direcciones, y bueno, estar también el sinsentido de estar sembrando semillas infértiles, porque eso es lo que hacen las semillas transgénicas, ¿no? Como se modifica un gen para que la semilla solo pueda reproducirse una sola vez y tenga que volver a ser comprada por los campesinos, ¿no? Y aparte de eso, que estás obligado a comprar sus agroquímicos, el famoso glifosato y todo esto, para que la semilla pueda germinar y crecer y dar maíz, ¿no? Porque de otra manera no podría sobrevivir, no son plantas que pueden soportar pues como crecer en un contexto biodiverso y natural, ¿no? Cuando en realidad sabemos que lo que han hecho los campesinos es conocer sus semillas, compartirlas para fortalecerlas, o sea, como realmente apostarle a la lógica de la vida, ¿no? Que es la biodiversidad no empobrece, la biodiversidad enriquece, fortalece, ¿no? Nos da fuerza inmune, y podemos incluso, yo he escuchado campesinos que dicen: yo no le tengo miedo a los chapulines ni a lo que otros llaman plagas, porque para mí no lo son. Mi tierra y mi campo es una tierra fortalecida, fuerte, y además a mí me gusta compartir, ¿no? Y yo creo que todos tenemos derecho al alimento, y los chapulines también. Entonces cuando ves, son como esas dos caras, ¿no? Y esas dos maneras de ponerse en relación con algo que yo creo que sí es un tema fundamental, digamos, ¿no? Como de abordar. Entonces, bueno, pues esto es la milpa polímera. Y bueno, aprovechando que les estoy platicando de mi trabajo con Arcángelo, pues ha sido también un encuentro muy bonito, muy afortunado. Bueno, yo lo conocí creo que en el año 2002, coincidimos también pues en un evento donde él estaba haciendo NetArt, y para mí fue asombroso descubrirlo, ¿no? Como un gran personaje, bueno, darme cuenta de todas las herramientas con las que él desde los años 90 ya estaba trabajando. Para mí fue como pues algo verdaderamente un descubrimiento. Y bueno, después pudimos tejer como esta amistad, y pues también como que la vida y el destino nos llevó, ¿no? a empezar a trabajar juntos, y todos estos trabajos al final de cuentas han nacido de esta amistad y de esta conversación que hemos tenido, ¿no? En algún momento, hace pues ya más de 10 años, nos dimos cuenta que a ambos nos interesaba la práctica de la meditación, e incluso decidimos irnos a meditar juntos bueno, al centro budista, ¿no? En la colonia Roma. Y salíamos de las meditaciones y nos íbamos a desayunar, y pues cotorreábamos allí y todo. Y platicando dijimos, ya estábamos también, confluíamos y coincidíamos en estos eventos de improvisación sonora, ¿no? No recuerdo, bueno, el Dorbot, pero había otros espacios. Y bueno, Arcángel había estado curando las sesiones en el Tamayo, ¿no? Y él tenía ya como un camino muy andado, ¿no? No solo como artista, sino también como curador, ¿no? Y como, digamos, organizador y promotor también, ¿no? De artistas trabajando con tecnologías, con sonido, desde un lugar pues muy experimental. Y bueno, en estos desayunos de pronto surgió la idea de hacer un ciclo de sonido, un ciclo de improvisaciones sonoras, pero con la intención y el propósito con la intención y el propósito de que estas sesiones y bueno, estos
estos sonidos fueran la guía de sesiones de meditación colectiva, ¿no? Como queríamos investigar, o bueno, sí, iniciar una investigación sobre la relación del sonido con la mente y con el estado de la conciencia, ¿no? Y bueno, sobre todo Arcángel, pero para mí también se abría ahí un espacio como muy rico, ¿no? De posibilidades para investigar, y pues queríamos hacerlo justo como veníamos de meditar juntos. Nos dimos cuenta que la meditación, bueno, sí es un proceso personal de sentarse, digamos, a poner atención, a practicar la atención plena, pero también nos dimos cuenta que también había algo muy importante, que era la creación de una comunidad, ¿no? Tú ibas a una sesión de meditación y después de ello te encontrabas con estas personas y ahí intercambiabas tu experiencia y eso se enriquecía. Entonces nos dimos cuenta que la meditación podría ser planteada no solamente como una cosa personal, sino como un espacio para crear una comunidad en torno a ese tema y un espacio muy interesante y rico para este intercambio, ¿no? Y esta conversación. Entonces, bueno, realmente como que se armó bastante rápido, como con mucha claridad, el que queríamos no hacerlo nosotros dos, como digamos, como el centro, sino invitar a toda nuestra comunidad de artistas, trabajando con sus propias herramientas, en la exploración, ¿no? De la experiencia sonora y en la investigación del sonido como fenómeno también. Y también decidimos que queríamos que la tecnología tuviera un papel importante en ello, ¿no? Porque pues nosotros estábamos trabajando con tecnologías, nos parecía como muy importante, bueno, como ampliar, digamos, el horizonte del cómo nos podemos aproximar y cómo podemos seguir resignificando y replanteando nuestras herramientas, y también que este espacio se convirtiera en una oportunidad para nuestros propios colegas y artistas para poder salirse, digamos, de su espacio de confort y producir algo con un propósito muy específico, ¿no? Que era guiar y concentrar en la escucha y la atención plena. Entonces, bueno, ya llevamos, de hecho ya el año pasado celebramos los 10 años de Meditatio Sonus, como se llama este proyecto, y para mí ha sido, la verdad es que me pone la piel chinita de pensarlo, porque yo nunca me imaginé que fuéramos a cumplir 10 años con esto, que ahora puedo decirles que creo que somos más de 100 artistas que hemos participado en estos espacios. Entonces es una investigación profunda y es una investigación que no solamente está a cargo de los artistas, sino también de las personas que asisten a meditar, porque de alguna manera la escucha no tiene ningún sentido si no hay un interlocutor o como feedback, ¿no? Entonces, bueno, las sesiones cada ciclo se compone de 8 sesiones, nos gustó el 8, porque digamos es como el símbolo del infinito, y bueno, como que teníamos que tomar decisiones, ¿no? Era como, vamos a hacer un ciclo que sea de 8 sesiones, siempre hemos buscado que las sesiones se hagan en domingos, o sea, el espacio del domingo nos encanta, porque es un espacio donde la gente está más relajada, donde incluso, como casi la mayoría han sido aquí en la Ciudad de México, notamos que la ciudad también se despeja, como hay menos tráfico, también el cielo se abre. Es rara vez que nos haya tocado lluvia, siempre el clima ha sido muy generoso, y bueno, siempre buscamos también lugares que tengan árboles, sombra, algo de vida, ¿no? Natural, como también relacionar hacer, estas tecnologías y estos procesos de autoconciencia y de contemplación, pues con la naturaleza, ¿no? Como recobrar esta relación y esta cercanía.
Y bueno, pues han sido muchos los artistas. Hugo, estuviste en una sesión, no recuerdo hace cuánto, estuve buscando y no encontré la imagen, pero bueno, lo que ha sido bien bonito es que de pronto hay gente que trabaja con herramientas análogas, con herramientas digitales también, usan su voz, o sea, el cuerpo mismo como su propia tecnología, ¿no? O la voz procesada, y bueno, un sinfín de instrumentos y de herramientas que nos han permitido pues crear este espacio comunitario y colectivo, ¿no? Esta como investigación. Y bueno, pues esto es Meditatio Sonus. Todavía seguimos trabajando. Te digo, el año pasado hicimos 4 ciclos aquí en el bosque de Chapultepec, en el Complejo Cultural Los Pinos, y este año hicimos un ciclo en León. También trabajamos en Oaxaca, como que poco a poco hemos ido, también nos interesa mucho como descentralizarlo, ¿no? Bueno, está bien así que esté en silencio para poderles platicar. Bueno, pues esto sí es completamente otra historia, pero como que lo había descartado, pero ahorita que vi que teníamos tiempo y bueno, como que también mostrarles cosas que tienen muchos procesos, ¿no? Creo que puede ser interesante para ustedes. Este proyecto se llama Vórtice y es un proyecto anterior, como del año 2013, y fue pues una investigación. Yo todavía estaba un poco, bueno, estaba como en la parte de saltar de los combustibles fósiles y las sustancias fósiles a la geología, ¿no? Y en el medio de ese tránsito me encontré alguna vez visitando estas tiendas de libros usados en el centro, y me encontré con los libros de la SEP viejitos. Entonces como que me dio curiosidad, me detuve un momento porque pues esos libros yo los tuve en la primaria. Entonces como que me empecé a acordar, ¿no? Como el tipo de papel, ¿no? Y las imágenes de los libros, y el olor, sí, como que había cosas ahí, ¿no? Que me despertaron algo. Y bueno, como que me quedé con la idea de los libros, y de pronto como que me había surgido una idea como de hacer un mecanismo con los libros, como un tipo de reloj o algo así, pero lo dejé y me embarqué en otras cosas. Y en un momento me hicieron una invitación en el MOAC para hacer un proyecto, entonces como que decidí retomar el tema de los libros, y entonces cuando me fui y me compré un montoncito de libros y los empecé a hojear, y mientras los investigaba un poquito, llegó a mi casa una amiga muy cercana, que es Chada Hilarios, que ella está más en el mundo del teatro documental, y me dijo: vengo del Archivo General de la Nación y fíjate que me encontré con que hay un decreto federal que es más o menos nuevo, es como un programa federal que obliga a las dependencias de la Administración Pública Federal, pero también, digamos, en general también a las empresas privadas, y pues como todas las entidades privadas o públicas que tienen papel de desecho, a desecharlo, digamos, bajo ciertos lineamientos, con el objetivo de reciclar este papel para imprimir los libros de la SEP. Y me acordé de ti porque me platicaste que querías hacer algo con los libros. Entonces yo me quedé así y me puse a investigar, y en efecto los libros, digo, en este momento no sé cómo funciona, pero cuando estuve trabajando, que fue 2011 creo, por ahí, estaba en vigor este decreto. Y entonces me fui al Archivo General de la Nación a preguntar por este proceso, y allí me mostraron, pues sí, me explicaron cómo estaba toda la regulación, y en efecto todas las empresas estaban obligadas, y las oficinas y departamentos de la Administración Pública Federal. Esto implica no solo a las oficinas,
sino también, por ejemplo, a las cárceles, a los hospitales psiquiátricos, a las escuelas, a los orfanatos, a los lugares de los ancianos, ¿no? Todos estos lugares a desechar sus archivos después de un tiempo reglamentario de resguardo, ¿no? Ya cuando pasaron, creo que eran 5 años, ellos estaban, bueno, sí, tenían la responsabilidad de destinar este papel. Creo que empecé por otro video, pero no importa. Pues para producir estos nuevos libros, ¿no? Entonces, como que me pareció muy, muy interesante, porque finalmente todos estos papeles, primero estaba la pregunta de qué era aquello que se consideraba valioso históricamente, ¿no? Había como un proceso de filtraje, que de hecho lo hacían, para determinar que algo valía y no valía, ¿no? Y entonces había mucho papel que era meramente administrativo, pero también había bitácoras de pacientes, de presos de la cárcel, de personas, o sea, había como historias de vida que no tenían un valor histórico y que pues eran destruidas, ¿no? Y esto pues me pareció como interesante, porque finalmente era esta destrucción o bajo esta mirada o este tamiz de lo ecológico y de lo verde, para luego producir nuevos libros con una visión muy acotada de la historia también, ¿no? Entonces era como destruir e invisibilizar, o sea, literalmente lavar un papel para volverle a imprimir otra versión de la historia y otra versión, otra manera de pensar el conocimiento, ¿no? Entonces también el libro, pues como les voy a mostrar otro video. El libro pues también como una tecnología, ¿no? Entonces, bueno, en este proceso hicimos este documental, este pequeño video que documenta el proceso de reciclaje y de impresión de los libros. Yo investigué cuáles eran las empresas que tenían la concesión del Estado, y bueno, una de ellas, hay varias, pero una de ellas es Biopapel, que es una empresa muy grande que está en Durango, curiosamente donde yo nací, y en Veracruz hay otra planta. Entonces visité la planta de Veracruz y nos mostraron allí todo el proceso, ¿no? Entonces, como pudimos dar seguimiento, bueno, también visitamos los archivos, el Archivo General de la Nación, y después, en realidad en ese archivo hay algo de información, pero después, por ejemplo, cada secretaría de la Administración Federal tiene su archivo, la Secretaría de Economía, entonces hay muchísimas cosas, ¿no? La misma Secretaría de Educación Pública, todas las secretarías, el CONACYT, todos tienen sus archivos de resguardo de pues toneladas de papel, ¿no? También hay un porcentaje de fibras de papel, de fibras importadas, que eso me parecía interesante pensando como en cuestiones de los tratados de libre comercio, ¿no? Y las fronteras, y también había fibras importadas en los libros, ¿no? Y entonces, bueno, como que fuimos documentando primero esos archivos, y me pareció como muy bonito no perder de vista el archivo, o sea, la idea y el concepto de archivo en toda esta búsqueda, ¿no? En el proceso de destrucción o digamos, de transformación del papel y de reciclaje del papel, no perder de vista que lo que se trituraba, lo que se destintaba, lo que se lavaba, no era un papel, era un archivo y eran vidas, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar correr un poquito el video. Ay, ¿dónde está? Ay, perdón, no veo. Y bueno, hay algo que también les quisiera contar, que bueno, como también estudiando la historia del libro, estudiando la historia del libro, gracias, también me pareció como muy, muy particular y muy interesante
ver cómo el libro surge en el año 59 del siglo pasado, en un momento en el que el Estado, que bueno, era un gobierno priista, y estaba José Vasconcelos en esos momentos, no recuerdo si ya era secretario de Educación o no, pero bueno, ya era un personaje importante como en estos temas. Entonces, bueno, como que se decidió, la verdad, no había un libro de texto como tal, había editores privados que imprimían libros que eran tirajes pequeños que distribuían en escuelas privadas, solo ciertas como ciertas comunidades o ciertos sectores de la sociedad tenían acceso a estos libros, ¿no? Entonces de pronto el Estado decide estatizar la impresión de los libros y les quita a los impresores privados el derecho de imprimir los libros de texto. Y ahí se hizo una verdadera trifulca histórica. De hecho, hubo huelgas y manifestaciones organizadas por el sector privado y en donde la Iglesia estaba también, pues participaba, ¿no?, en esto. Y bueno, una serie de confrontaciones, porque obviamente ellos no querían perder la posibilidad, pues, de seguir imprimiendo esos libros, que era su negocio, y entonces decían que el Estado era socialista, era comunista, y que entonces querían sembrar en la gente las ideas del comunismo y una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, aquí fue como un parteaguas cuando se empezaron a imprimir estos libros, y es muy curioso porque cuando entra el neoliberalismo en México, con Salinas de Gortari y los gobiernos posteriores, poco a poco la iniciativa privada se empieza otra vez a filtrar en la impresión de los libros, y ya cuando yo hice este proyecto, de hecho el Estado solamente imprimía el 15% del tiraje nacional. De alguna manera lo que me permitió ver cómo daba vueltas, ¿no?, cómo dio vueltas este proceso, cómo empezó este proceso de estatizarlo, pero después se le volvió a comer la iniciativa privada, ¿no?, y el sector privado. Entonces, como que también me permitía el proyecto como hacer una mirada cercana para ver el archivo y lo que pasaba con el archivo, y de alguna manera una reflexión sobre la memoria, sobre lo que significa la memoria o la memoria histórica para nosotros. Y por otro lado, pues también una visión más amplia que nos permitía ver, bueno, nos deja ver estos intereses políticos y económicos, ¿no?, que están detrás de todos estos procesos, ¿no?, y que esto que se dice que es ecológico y que es verde en realidad es parte de estas lógicas neoliberales, ¿no?, como de darle movimiento económico y a estas empresas, ¿no?, que son los editores, las empresas que hacen el reciclaje y el mismo gobierno, ¿no?, que está vinculado con todo este proceso. Entonces, después de como por un lado el proyecto se construye en dos ejes. Por un lado es toda esta parte documental y de mirar y de observar el archivo, y por otra parte es la parte como simbólica de interpretar todas estas lógicas económicas y políticas y el estado mismo de la educación en el país como una máquina, como una maquinaria, ¿no? Entonces también fue el proceso que les mostré en el primer video, creo que empecé al revés, de transformar los libros en engranajes, en engranes, para construir un mecanismo simbólico donde se tejieran también o se vincularan todos estos procesos y todas estas relaciones, ¿no? Entonces, para no alargarme mucho, bueno, voy a ver cuánto le falta al video. Bueno, lo voy a dejar un momento.
Yo creo que sí nos falta el sonido, pensé que era el... Ahí podemos ver la dimensión, ¿no? 218 millones de libros, no sé cuántas toneladas de papel. Entonces, como les decía, todo eso siempre estuve presente de estar mirando, estar viendo el archivo en todos esos grandes contenedores con líquidos y pulpas, ¿no? Y tintas, desechos de tintas. Por un lado se van las tintas y por otro lado la pulpa, y hay varias etapas de blanqueado, así le llaman, ¿no? Entonces como que yo encontraba siempre como pues esta parte simbólica, ¿no? De ver, de pensar en el blanqueado de la historia, ¿no? En el blanqueado de todos estos relatos, ¿no? Y también en el tratamiento industrial de la memoria, ¿no? O sea, de alguna manera, y la velocidad y estas lógicas. Y luego finalmente el archivo pues ya desprovisto de su aparentemente, ¿no? El archivo blanqueado allí en esos rollos. Recuerdo una vez platicando con José Luis Barrios, es un curador mexicano. Él tiene, bueno, como una investigación sobre el olvido, y él me decía que el olvido, de hecho tiene un texto sobre esto, me decía que el olvido es algo que pareciera que no existe, pero en realidad es como algo que es como justamente lo que hace visible el espacio de la ausencia, ¿no? Entonces, o lo que hace evidente o patente el espacio de la ausencia. Entonces yo pensaba mucho en eso, ¿no? Como ver los libros nuevos, pero con otra mirada, ¿no? Con esa mirada de capas ocultas. Bueno, ya para cerrar, este video es muy chiquito,
nada más como para contarles en lo que terminó, que bueno, lo vieron en el proceso, que aquí está, nunca hice esto. Lo vieron en el proceso del primer video que les mostré. Lo que vieron allí fue el proceso de transformación de los libros en engranajes. Yo quería como, bueno, también como pensar en esta otra pues metáfora o esta parte simbólica de la maquinaria, ¿no? del sistema educativo mexicano, pero no solo de eso, ¿no? El sistema educativo también tejido con todas estas lógicas neoliberales, ¿no? Y capitalistas, y entonces me propuse transformar los libros en este mecanismo, y bueno, investigué el proceso para convertir los libros primero en bloques sólidos que pudieran ser cortados. Ustedes vieron, bueno, ya hicimos todo un proceso en el MUAC con unos estudiantes que colaboraron con el proceso durante un mes. Estuvimos todos los días de 8 de la mañana a 2 de la tarde poniendo resina hoja por hoja a más o menos como 150 libros y bueno, hicimos unos moldes especiales, o sea, como que elaboramos como una especie de protocolo de trabajo que se repetía día con día. Era como también como poner en marcha también una pequeña maquinaria de trabajo, ¿no? Para lograr esto. Y luego, bueno, cada día se ponían unos libros a secar, se limpiaban los moldes y a la mañana siguiente empezábamos de nuevo, ¿no? Y así hasta tener una serie de libros ya, digamos, como bloques, pero que tenían igual que cuando pensábamos en el archivo, estos libros tenían todas sus hojas ahí, toda su información. Y para esto hice un compendio de libros de todas las épocas. Esta máquina se compone de libros desde 1959 hasta el momento en que produje la pieza, que fue más o menos 2011. Entonces también la máquina fue pues un ejercicio bien bonito como de echarme un clavado al interior de los libros, y entonces hay como todo un ordenamiento. De hecho hay un inventario de engranes que es parte del proyecto, que bueno, no pensé en mostrárselos, pero es un libro que imprimimos también, donde se puede ver todo el proceso, bueno, todo lo que ya les mostré, más también cada uno de los engranes que se produjeron. Bueno, para empezar, ustedes ven que hay 3 helicoidales, ¿no? La máquina se compone de estas 3 helicoidales. Cada helicoidal es un grupo, o sea, yo hice una clasificación de los contenidos, no tanto de los libros, pero de los contenidos, y entonces decidí nombrar cada uno de estos ejes. Hay un eje que se llama sociedad, otro se llama naturaleza y otro se llama ciencia. Y bueno, es una clasificación arbitraria, digamos, que pasa por mi propio filtro, pero eso me permitió como poder también extraer otro tipo de asuntos y otra mirada un poquito más aguda al interior de estos libros, ¿no? Y entonces, bueno, cada libro tiene su nomenclatura, y la nomenclatura es una especie de ficha bibliográfica que te dice el año del libro, la materia, el número de dientes que tiene cada engrane. O sea, tienes como una información bibliográfica técnica, ¿no? del engrane como una parte mecánica. Y bueno, ya están desplegados en la máquina en el orden del grupo al que pertenecen, y pues ahí puedes ver libros. O sea, lo que es bien bonito es como que cuando revisas el inventario de engranes, que me hubiera gustado mucho mostrárselos, pero bueno, no lo pensé, puedes ver, por ejemplo, cómo se ha transformado la representación de diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la representación de la mujer, cómo ha cambiado, cómo se aborda el tema del género, o si antes no se abordaba, ahora sí, las semillas, el campo, la tecnología, ¿no? Hay muchos temas que están allí y que podemos ir viendo esa transformación en el tiempo, ¿no? También es como una máquina del tiempo. Y bueno, como hace rato alguien me preguntaba como por estos procesos, o sea, ahorita pensaba que yo cuando empecé el proyecto pensaba hacer como un reloj, ¿no? Como una especie de maquinaria de reloj, que al final, bueno, no fue, pero luego creo que sí fue, ¿no? Porque un poco, pues sí es una máquina que habla de la memoria, del tiempo, ¿no? Del transcurrir de la historia.
Y bueno, pues eso es Vórtice. Y ya, con esto ahora sí, los dejo. Muchas gracias. No sé si hay preguntas sobre esta parte del trabajo de Marce, que es un poco diferente, o si nosotras tenemos preguntas para Marce. Nada, pues primero agradecer muchísimo este espacio, la idea de arengarnos para hacerlo a Mónica y agradecer el espacio a Adriana y sobre todo la participación de los estudiantes, que creo que es lo más relevante porque acabamos de ver entre el día de ayer y hoy un proceso y por eso agradezco el tiempo, porque no se da muy seguido que haya el tiempo para revisar la obra de un artista, que además, pues eso, hay, como ya pudieron ver, muchísimo que ver desde… Además me gusta mucho cómo lo dividiste, Marcela, cómo lo hiciste de una forma muy curatorial, de una manera muy orgánica, como siempre es tu trabajo, y que además nos ha permitido no hacer como un recuento cronológico, pero sí ver desde los inicios, ¿no? Desde estas piezas sonoras muy contundentes, muy fuertes, en donde hay un artista tratando de poner ¿no? De hacer una declaración de principios sobre este país, sobre el suelo de esta ciudad, sobre lo que te estaba pasando después de llegar. Y después como, no sé, me gusta mucho verlo a la luz un poco de las ideas, por ejemplo, de Gilbert Simondon, porque la máquina está presente todo el tiempo en este trabajo, ¿no? La máquina es como lo que teje, la máquina y tu cuerpo, lo que teje todo el tiempo estas ideas, y me gustaría como recurrir a las mismas palabras que has usado tú para esto, ¿no? Como la idea de escritura, reescritura, traducción, borradura, como que nunca te había oído hablar, y eso otra vez es una obra a la que he tenido la enorme fortuna de estar muy de cerca en muchos montajes, en muchas inauguraciones, en muchos momentos de verla como público, con ese espacio que hay para verla, y ese tiempo que hay para estar frente a una pieza de estas que tiene mucho de contemplativo también, pero también, y todo lo que, esta última palabra que creo que tampoco, o que también es fundamental en tu trabajo, que es trabajo, ¿no? La idea de labor y también cómo esto se va tejiendo. Ahora hay como pareciera un desenlace muy en la naturaleza, o en esto que al nombrar naturaleza nos hemos separado de ello, y como ir tejiendo también con lo político, que tampoco es muy común, ¿no? Y que también es muy urgente. Y otra palabra que también se asoma todo el tiempo en tu trabajo es como la emergencia, ¿no? Como no hacemos nada, como esta llanta que está así inflándose, que llega a este punto, que es un punto y es un número, es un momento muy preciso en donde va a estallar, y es cuando ya pasan las cosas, ¿no? Como que creo que tu trabajo da mucho cuenta de estar viviendo en este país, pero también como dar cuenta que este país son dos líneas arbitrarias. La palabra arbitrariedad está todo el tiempo también en tu trabajo, y esa conciencia, ahorita regreso a lo del país que creo que es muy importante, a esa conciencia de que el lenguaje, también el lenguaje escrito y también como nombramos las cosas es arbitrario, pero no estamos tan conscientes. Me gustaría oír a un investigador teórico, alguien que escribe con el lenguaje de la palabra escrita, que es tan poderoso y que no están todo el tiempo diciendo esto es arbitrario, esta palabra es arbitrario, ¿no? Todo el tiempo estamos manejando un lenguaje que parece y la ciencia lo hace también, ¿no? Está trabajando con elementos, y como bien decías, cuando la ciencia se acerca ya mucho al fenómeno, y alguien lo comentó ayer, como la ciencia teórica, en donde entre más se acerca, más sabe que ignora. Y los astrónomos siempre son los encargados de recordarnos eso, ¿no? O sea, sí sabemos mucho, pero en realidad apenitas, ¿no? Alcanzamos a ver la esquina nos asomamos. De donde nos asomamos, pero esto es enorme. En fin, como ese lugar también del artista, otra vez recurriendo a Simondon, como el que hace esa transducción, y también un poco pensando también en esta idea de Yukhu, porque lo veo clarísimo en tu trabajo, lo veo como una intención en el arte, en estas
juegos de cruces entre arte y tecnología, pero en tu trabajo está muy, muy claro, ¿no? Como esta necesidad de poner en diálogo un orden cósmico con un orden natural a través de las actividades técnicas. Eso creo que ha sido, primero muy intuitivamente y muy de… Y ahora lo estás haciendo ya con estos trabajos y con las… y regresando a la parte política, ¿no? Este país que está atrapado arbitrariamente entre dos ríos, además, casualmente, pero en donde en medio hay muchas naciones, ¿no? Y una nación que a ti te toca visitar de una forma azarosa, entre comillas, porque llegaste ahí por la piedra, y hay un artista ahí como haciendo una ceremonia que hace un momento sentí que es como si todos estuviéramos haciéndola ahí, pero solo puede ir uno, porque no podemos ir todos a pisar la tierra Huixarica, decir, ya venimos a pedir perdón, ¿no? Sino, o sea, sí un poco perdón, pero también a iniciar esta manera de volver a tejer esa relación y con esos saberes que son tan urgentes ahorita, ¿no? Pues ya en esta urgencia ya fuimos a decir, necesitamos que nos digan cómo relacionarnos con la tierra, cómo relacionarnos con las piedras. Bueno, eso es todo mi comentario. Tengo muchísimas preguntas sobre la escritura, sobre la traducción, sobre esta forma en que tu trabajo también dialoga con estas escrituras no humanas que también estamos buscando mucho y que creo que está ahí. Estos son libros, o sea, ahorita me acaba de caer el 20 también con la pieza de Vórtice, pues que hay libros en tu trabajo y que, o sea, ya me dio como toda una… Sí, como que nos abre un panorama para ver, para pensar la escritura, lo material, la máquina y el lugar del artista en esta emergencia en la que estamos, ¿no? Muchas gracias, Tania, qué bonito escucharte. Sí, bueno, primero es una delicia haber tenido a Marcela Armas en estos 2 días. Sí, este coloquio yo creo que inició, digamos, en una conversación entre las tres pensando en la profundidad y en el que queremos de alguna manera entender el proceso del pensamiento de los artistas, cuyo digamos herramientas técnicas, científicas, filosóficas son construidas para generar las poéticas artísticas. Muy pocas veces tenemos la ocasión de poder en horas de trabajo escucharlos, ¿no? Y entonces esto no fue la excepción, ¿no? Y en ese sentido de proceso de pensamiento, yo en Marce veo una profundidad y una sutileza muy emocionante. Desde el inicio de tu trabajo hace 20 años, cuando tenías esta etapa como exploratoria, ¿no? de explorar, criticar y señalar lo que veías de una manera más intuitiva y cómo fuiste, ¿no? sofisticando ese proceso de pensamiento, en donde yo lo veo que eres como muy filosófica, o sea, en realidad veo un proceso muy filosófico de trabajo profundo, ¿no? No sé, a modo, hablabas un poco de Simondon, yo a lo mejor quizás la reflexión ahorita tipo Parica con esta cosa de reflexión del antropoceno y ¿no? de toda esta reflexión de cómo estamos explotando el mundo, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy viendo en tus ideas, en tus procesos, la sorpresa, la emoción, la poética, ¿no? Iniciaste desde el principio qué hago con lo que tengo, ¿no? Y ese hacer con lo que tienes en las manos, pues haces, digamos, has hecho reflexiones inclusive de dónde venimos, ¿no? Que en el momento que hablaste de la no… de cuando la gravedad cero, ¿no? Pensabas en el cosmos, pero también pensaste en la tierra, ¿no? Te adentraste en las entrañas. ¿Qué hago con lo material? ¿Qué hago con lo social? Hablabas de que con cada interacción
hacías amigos, ¿no? Que eso también te adentras en las personas, ¿no? Además de la tierra y de que subes y bajas, ¿no? Eso es, creo que como proceso artístico y de generación de esas poéticas es un gran aliento, digamos, ¿no? Porque aunque el arte quizás digan que no es un proceso de solución del mundo, sí nos ayuda a reflexionar y a señalar, ¿no? Y en algún momento, no me acuerdo con quién conversé, ¿no? Que debería de haber una clasificación artística que se llame te agarra la tripa, ¿no? Que independientemente del material que utilizas, hay cierto tipo de obra que te agarra la tripa, ¿no? Y eso es algo que haces tú, ¿no? Y que quizás hacen, que me parece muy lindo, y ahorita que lo veo en retrospectiva, han hecho todos los que han participado en el coloquio Intermediarte, ¿no? Son, pues sí, para mí son esos filósofos de la poética artística en ese, digamos, espacio de materialidad. Eso, que nos han hecho volar, adentrarnos en las entrañas, en la tierra y en las interpretaciones y en el proceso de aprender también a ver el mundo de una manera distinta y utilizar a la tecnología de otra manera que no es para la que está hecha, que es para un uso práctico desechable, ¿no? No sé. Pues nada, felicidades, y yo estoy feliz una vez más de estar y ojalá se multipliquen los coloquios Intermediartes. Gracias, Adriana, gracias, Tania, gracias, Marce. Pues sí, gracias a las tres, porque sí ha sido un paseo increíble. Creo que sí, bueno, esta conversación en la que no paras, ¿no? Esta conversación a veces abierta, a veces silenciosa, a veces de una curiosidad infinita, creo que te ha llevado a procesos bien interesantes, y también desde acá ha sido pues muy rico verte crecer, ¿no? Verte explorar, verte confiar también, que está increíble, y que puede ser una lección interesante, chicos, para poder seguir, para confiar en sus intuiciones, en sus ideas, en las líneas que pueden cruzarse por ahí. Tenemos un par de comentarios de la gente que nos está viendo en línea. Antonio del Rivero: excelente trabajo del artista, sobre todo la oportunidad de que ser ella misma quien nos guía en este proceso creativo. Y Saúl Zamorano Mayorga: hola, un saludo desde Moscú. Una pregunta para Tania: ¿qué proyectos traes entre manos? Y una pregunta para el artista: ¿dónde piensas que está la catarsis de tu pieza? ¿Y dónde queda la innovación tecnológica? Gracias por la sencillez del discurso. Qué bonito. Pues yo la tomaría por el lado de la innovación tecnológica, ¿no? Creo que es bien importante que este tipo de obra nos ayuda a pensar desde otro lugar esa idea de innovación tecnológica, porque justo otra reflexión que creo que, no sé, a mí a la que siempre me trae tu obra es la industria, ¿no? Cómo se diseñan objetos, máquinas, mecanismos, que la industria como los patenta y pasa lo mismo con las semillas como con las máquinas, y entonces se vuelve un objeto ahí en el mundo que ya tiene una vida y ya no nos hacemos responsables de la cantidad de entropía que genera, por ejemplo, ¿no? La cantidad de combustión y cómo la innovación, en lugar de responder a resolver esos problemas de combustión, de entropía, se dedica a cómo explotar mejor, ¿no? Y cómo este tipo de proyectos nos ayuda o hace evidente la parte de extractivo que tiene la cultura occidental, el capitalismo, las prácticas neoliberales, porque es muy fácil decirlo, pero no hay que solo decirlo, es como
meternos en las tripas de esto, darle la vuelta y generar una reflexión y decir cómo es que nuestra cultura está siendo esclavizada por estas ideas y está respondiendo a intereses que no son para nada de los que usamos ni las semillas ni las máquinas, ¿no? Sino son otros intereses que están en otro lugar, ¿no? Eso. Increíble. Bueno, yo tengo integrado, soy cyborg. Somos, ¿no? En realidad. La pregunta, ¿cuál era? Se me olvidó. Por la innovación, ¿no? ¿Dónde está la catarsis de tu obra y la innovación tecnológica? Híjole, la catarsis. Pues sí, yo siempre, no sé, la verdad es que siempre hay momentos de conflicto, ¿no? Interno. Yo creo que hay un momento como de, si lo puedo, digo, no, tal vez no lo puedo generalizar, pero creo que sí es algo recurrente en mí, que hay un momento muy hermoso de encuentro. Eureka. Después viene como el espacio del conflicto, ¿no? Porque es como cómo me involucro con esto, ¿no? Y ahí para mí es complejo. Yo creo que ahí encontraría el espacio de la catarsis. Y después viene ya el espacio, una vez que encontré o que tengo la claridad de la ruta, pues ya nada más es la ejecución, ¿no? Digo, en mi caso muy particular es así, o sea, como que a mí me viene muy bien, digo, no sé si porque es parte de mis limitaciones también, ¿no? Pero me viene muy bien como poder llegar a entender que hay una metodología de trabajo, ¿no? En algún momento entender cuál es y entonces, pues por ahí, saber que puedo transitar por ahí. No, creo que, digo, eso es en el proceso de trabajo. Más allá de eso, pues no sé, hay como muchos aspectos, muchos momentos, ¿no? De intercambio con la gente, ¿no? También procesos a veces complejos, porque no todos, en estos procesos de trabajar con mucha gente, pues no todas esas relaciones son suaves, ¿no? Ni son sencillas de resolver, entonces también a veces hay situaciones que enfrentar, ¿no? Y la pregunta por la innovación, en realidad yo creo que eso, si algo sí he tenido como claro desde siempre, es que nunca he tenido la intención de innovar, ¿no? Más bien siempre me he sentido como alguien que como que parto desde el no saber, ¿no? Desde el no conozco y entonces estoy buscando cómo aprender aquello que necesito o que creo que el proyecto necesita, y en ese sentido creo, y también es algo que he ido como comprendiendo, ¿no? Con el tiempo, que no me interesa realmente la innovación tecnológica como tal, sino me interesa más bien el adentrarme justo a las entrañas de las técnicas, de las tecnologías, de las herramientas incluso mentales que tenemos, como el lenguaje, como la escritura, como muchas cosas. La meditación propia, sí, la meditación misma, como para desde allí poder por lo menos situarme, ¿no? Y saber, saber dónde estoy parada, localizarme, ¿no? ¿Cuál es el futuro, Marce? ¿Qué sigue? Pues mira, qué bonito que tenemos esta imagen, nunca lo pensé, porque es muy significativa para el futuro. La imagen del círculo. Estoy trabajando en un proyecto que se llama Espejos del Holobionte. Estoy apenas así dando como mis primeros pasitos allí. Bueno, en realidad tampoco es algo nuevo para mí, es algo que viene pues también de toda esta historia con la tierra. Por otro lado, también tengo algunos años practicando, por ejemplo, la medicina tradicional mexicana, es decir, como todos mis procesos de salud míos, desde también el nacimiento de mi hijo, y como que los hemos ido transitando, ¿no? En el acompañamiento de las plantas, ¿no? Y de estas medicinas que vienen de la tierra.
y esto también me ha permitido como pensar, y creo que muchos de estos proyectos, ¿no?, tienen que ver con mi preocupación por nuestra relación con la tierra, con la vida y también con la salud misma de la tierra y de nosotros, ¿no?, como parte de ella. Entonces, hace algunos años en la comunidad que tenemos allá en San Miguel, una de las compañeras que es agricultora vino y me dijo, oye, acompáñame a tomar unas muestras de tierra. Entonces ahí voy yo con mi cuadernito y ella me decía que tenía que yo anotar y yo le dije, pues, ¿qué vas a hacer? Me dijo, voy a hacer unas cromatografías. Y yo le dije, ¿qué es eso? Ah, pues son unas muestras, es un análisis o una técnica de diagnóstico de la salud de la tierra. Me dijo, yo la verdad estoy aprendiendo a hacerlas, pero… Y entonces le dije, ¿cómo es? Y me dijo, pues me hizo un dibujito así, ¿no? Y cuando me lo dibujó fue como una cosa parecida, bueno, no tanto, pero sí, es como una cosa radial, como no es una representación, es una imagen axial que se crea en este método de estudio y que se parece mucho al iris animal, ¿no? Y entonces, bueno, yo tengo también una gran amistad con Ariel Guzik, que es un gran amigo, que él es iridólogo. Entonces, pues de alguna manera en esto también de estudiar la medicina tradicional mexicana y a través de él, pues he aprendido un poquito de iridología, o por lo menos sé lo que el ojo humano puede revelar, digamos como una ventana, ¿no?, del cuerpo. Entonces cuando me mostró simplemente un diagrama, yo como que ahí justo les decía, ¿no?, hay algo que viene en un momento que es como algo muy espontáneo. Y yo supe, quiero trabajar con la cromatografía y la iridología, ¿no? Entonces, Espejos del Holobionte es un proyecto que busca poner en diálogo, poner a dialogar, a conversar estas dos metodologías de diagnóstico, porque las dos lo son, ¿no? Ariel dice que no es una ciencia la iridología, pero yo digo que sí, tenemos esa conversación. Yo digo que, bueno, entiendo desde dónde lo dice él, porque es un iridólogo y porque ciertamente la iridología, como la cromatografía, han sido técnicas o métodos, sistemas también, que han sido muy criticados pues, por la ciencia ortodoxa, ¿no? Justamente porque ambos se despliegan en un espacio de interpretación subjetiva, ¿no?, donde siempre la subjetividad y la intuición es también una herramienta, ¿no? Y yo pienso que en el fondo ninguna ciencia, por ortodoxa y dura que sea, está desprovista de cierta intuición y de cierta subjetividad. Entonces, bueno, la idea, para cerrar con platicarles de este proceso que estoy iniciando, es poner en conversación estas dos técnicas de diagnóstico en búsqueda de, justa otra vez, ¿no?, pero de una manera como echándome un clavador así, a preguntarme por el estado de salud de la tierra como espejo de nuestra salud y de nuestra salud como espejo de la tierra, ¿no? Por eso se llama Espejos del Holobionte, porque ambas técnicas son como ventanas, espejos, en donde nos podemos ver reflejados uno en el otro, y que al final de cuentas nosotros somos como terruñitos, ¿no?, somos como pedacitos caminantes, andantes de la tierra, porque todo el tiempo, digamos, estamos literalmente introduciendo las cosas vivas que provienen de la tierra y regresándolas, ¿no? Eso lo hacemos todos los seres vivos, y todos, hasta las rocas, tienen sus propios procesos, ¿no? Entonces, estoy muy emocionada, la verdad, y la idea pues es hacer una exploración larga en el tiempo, porque me interesa que esto se convierta en una real investigación, a reserva de lo que pueda como irse desplegando como objeto o investigación artística. Digo, creo que van juntos, ¿no?, van de la mano, y la idea es irme acercando a personas
no me gusta hablar como de caso de estudio porque siento que ya es como un acercamiento frívolo y no es la intención, pero sí es acercarme e invitar a conversar a personas que pueden ser, bueno, ahora empecé a trabajar con un hombre de una comunidad vecina donde yo vivo, que su pueblo se llama Tierra Blanca, y él es un agricultor, y entonces estamos trabajando juntos. Y la idea pues es, en el caso de él, que sí tiene una relación profunda y afectiva con su suelo, pues estudiar su tierra y al mismo tiempo su iris, pero digamos no desde un lugar desde donde yo tengo el conocimiento del poder, sino más bien estudiarlo juntos y empezar pues a conversar sobre la historia de estas dos tierras, ¿no? O sea, el cuerpo y la tierra, y bueno, y así ir generando conversaciones con diferentes personas, no necesariamente gente que tiene tierra en la siembra o que vive en el campo, también en la ciudad, y poder como ir construyendo una especie de horizonte que nos permita ver cómo está tejida nuestra relación con la vida, con la tierra y la salud, ¿no? Sí, desde una mirada pues me gustaría que pudiera ser profunda, no lo sé, y ya les contaré, también al cómo pensamos el alimento, ¿no? El alimento, no nada más el alimento físico, orgánico, ¿no? Sino el alimento espiritual también, ¿no? Entonces sí es como el espíritu, el hacer, ¿no? Hace rato que decías, ¿no? No, dijiste algo muy bonito como de esta relación de lo cósmico, del orden cósmico y el natural, como, sí, y la técnica como tejiendo. Sí, y creo que en este proceso es mucho más claro que en el resto de los trabajos, porque literalmente ahora sí vamos a mirar la tierra, y en el mirar la tierra pues también ver, por ejemplo, este hombre, ¿no? Él es muy consciente, ¿no? De las estaciones, porque su abuelo le enseñó a sembrar, ¿no? Del cosmos, ¿no? Y bueno, toda esta relación espiritual con el alimento, ¿no? Y por otro lado pues está la técnica, ¿no? Está el conocimiento, ¿no? La lectura del iris por un lado, y la cromatografía, que es una metodología muy precisa. De hecho hemos estado haciendo allá algunos acercamientos, y bueno, hay todo un instrumental de laboratorio, hay tiempos precisos, ¿no? Condiciones climáticas, etcétera, para poder como obtener estas imágenes que no son otra cosa sino revelaciones de la tierra, ¿no? Son como suspiros, ¿no? También, y a través de mirar eso pues podemos tener una lectura, ¿no? Y interpretar y dialogar, sobre todo siempre desde la subjetividad, ¿no? Que me interesa mucho también la subjetividad, y reivindicarla, ¿no? Y darle un valor en nuestros procesos de conocer el mundo. Gracias, Marce. Muchas gracias a todos por venir desde allá. Que tengan un gran fin de semana y sean siempre bienvenidos al CENART. Gracias. Es viernes. Gracias. Gobierno de México.